Bienvenidos a una semana más de esta serie de entrevistas para mejorar y transformar nuestras vidas. Un espacio de reflexión pensado y dirigido a aquellas personas que quieren descubrir cómo mejorar, formarse, crecer personal y empoderarse. Así que feliz que estés del otro lado, que nos compartas, que nos escuches y que nos veas a través de este medio digital de punta que son los chicos de Chacabuco en Red. Hoy tengo una emoción tremenda porque para mí es un invitado muy especial. Él siempre está acompañado, que ahora lo puedo entender, quizás en su momento no supe y le voy a pedir perdón, entender ese aura, ese campo energético que lo acompaña, esa luz multicolor llena de amor, de energía y siempre feliz. Siempre él nos brindaba, cuando hace 10 años atrás nos acompañó en el lanzamiento de la Feria del Libro, siempre estuvo al lado del jardín y del colegio. Lo quiero presentar, ya que para todos aquellos que están del otro lado quizás lo conozcan, seguramente mucho en el ámbito docente lo van a conocer. Es un artista plástico, docente, capacitador, pero por sobre todo, escuchá esto, por sobre todo un gran inspirador, un gran amigo, un maestro, vamos a decirlo así, espiritual. Así que te quiero dar la bienvenida, Gonzalo. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Daniel. Es como mucho, gracias. La otra vez en las redes saqué todos mis títulos y puse hombre que respira, ¿no? Porque me parece que lo principal es que estamos respirando después de todas las cosas que pasaron, que podemos estar vivos. Hay un maestro que fue premio Nobel de la Paz, hindú, que se llama Prem Rawat, que él dice: estamos esperando un milagro siempre y nos olvidamos que el milagro es respirar. Me parece, es una persona muy sencilla, que lo mirás a los ojos y te da ternura, porque habla para los nenes. Nosotros que trabajamos con nenes chiquititos, esa gente la admiro, habla y explica para los nenes, para que los nenes entiendan. Entonces, cuando él le explica a los nenes, los grandes también entienden. Me parece que es una gran actitud que tiene alguna gente de poder explicar de modo sencillo y no complicado. Tal cual, Gonzalo, y esto que te decía al principio, quizás lo que vamos a hablar ahora está un poquito alejado de esta faceta tuya, que es de capacitador, por mucho tiempo asesor de la Dirección General de Escuela. Y quizás, como decía al principio, yo no supe tener esa visión o observar esa otra faceta tan importante también, que es paralela a la otra y seguramente se complementa, porque todos los que estamos en el ámbito del arte, esto tiene una razón de ser, de vivir, que no hace mucho que me enteré de esto, que sos practicante de todas estas líneas y por sobre todo el Reiki, que me pareció muy interesante al leer. Yo no soy experto en esto, por eso siempre trato de invitar a expertos o gente que tiene una trayectoria. Leía que el Reiki ha sido reconocida ya desde el año 95 por la Organización Mundial de la Salud como una terapia complementaria, que esto me pareció interesante, a los tratamientos convencionales y que puede ayudar, ¿no?, a achicar, a minimizar los efectos secundarios de este carácter emocional, físico, espiritual cuando hay una enfermedad, ¿no? Y ayudar a autorregular el organismo. Esto quizás es mucho, ¿no?, mucha teoría, y por eso que te quise invitar, y me pareció interesante preguntarte qué es para vos y cómo entró a tu vida el Reiki, Gonzalo. Bien, vos dijiste esto, carácter complementario, y me parece como interesante. Primero marcar que digamos, el pensamiento y los conocimientos de Oriente y de Occidente no tienen por qué chocar. Digamos, esta idea de cuestión complementaria me parece fundamental. Esto se vio en muchos hospitales y hay muchos casos en todo el mundo donde los mismos médicos vieron mejoras en algunos pacientes al ser aplicado Reiki. En un principio sobre personas mayores, los dos extremos, y niños, ¿no? Vieron mejoras muy grandes en la salud de personas que les aplicaron
tal vez Reiki 4 o 5 veces, media hora, 40 minutos por día. Y entonces esto hizo que la mirada sobre el Reiki de algunos profesionales de la salud cambiara bastante. Lo primero que quiero decir en relación a esto que vos acabás de decir es, hay un psiquiatra que inventó otra técnica que se llama tapping. Está basada en los meridianos chinos, los meridianos de energía. La mayoría de la cultura china y la cultura japonesa, cuando hacen digitopuntura o hacen acupuntura o hacen presión sobre el cuerpo físico, lo que generalmente utilizan son los meridianos de energías que siguen como líneas por el cuerpo humano. Este hombre, me refiero a él, no es directo con lo del Reiki, pero dijo algo muy interesante. Era un psiquiatra que veía que en algunas enfermedades sus pacientes no avanzaban y no podían superar la situación de miedo, por ejemplo, en algunas situaciones como de fobia social o de casos de ataques de pánico. Por ejemplo, él empezó por ahí y vio que haciendo pequeños golpes en algunas de las zonas donde generalmente se hacen o acupuntura o algún tipo de masaje con las yemas, como la digitopuntura o el shiatsu, vio que haciendo golpes en esa zona la gente se curaba, se sanaba y se calmaba. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que dijo él, que me pareció muy interesante, es: yo probé eso basado en la digitopuntura y en los meridianos energéticos chinos, de lo cual, decía él, no sabía mucho, pero hizo que mis pacientes mejoraran. Pacientes que tal vez tardaban un año en mejorar, mejoraran en 1 o 2 meses. Entonces, este psiquiatra dijo, si algo produce un cambio y el cambio es efectivo, para mí vale. Esto es lo que quiero hablar en relación al Reiki. Si algo produce una mejora y una salud, no me importa por dónde sea, de qué manera, de qué forma. Lo que lo hace válido es el resultado del cambio. Bueno, esto es lo que se vio con el Reiki, que Claro. bien, perdón, los sistemas de salud no lo tenían en cuenta, al ver las mejoras en los pacientes lo tomaron. Claro, ¿No? eso te quería, y retomando lo que vos estás diciendo, quizás hay mucho desconocimiento sobre este tema, sobre estas temáticas de bienestar y desarrollo personal, pero a veces nosotros damos ejemplos de otros países, ¿no? de otros hospitales, pero al seguir investigando un poquito más, hay varios hospitales de Argentina, ¿no? El caso del Hospital Elizalde, Hospital de Niños, Piñeiro, Roca, el Posadas, por nombrar algunos, y Sí, también en vos el podés Posadas, ver, en el Rivadavia. Son vos muchos podés ver hospitales. videos, claro, son hospitales cerca de nosotros, y podés ver los videos de YouTube, que hay pequeñas filmaciones, cómo le hacen a los enfermos esto que estabas diciendo vos, esta especie de masajes, a veces pasando las manos por cierta distancia del cuerpo, y ellos hablan de reequilibrar las energías. Claro. Y también esto está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y no es que es algo oculto, algo, ¿viste?, que hay que tenerle miedo. Por eso yo quiero que vos me digas y que seas totalmente sincero con esto, si el Reiki es una pseudociencia o si realmente funciona. Con esta experiencia que vos tenés, que vos me estuviste contando sobre otros, pero quiero que vos me cuentes tu propia experiencia. Si es una pseudociencia o funciona, Gonzalo. La verdad no tengo ni idea qué es una pseudociencia, en el sentido de, me parece que estamos como muy acostumbrados a creer que algo es válido si es ciencia. Tal cual. Muchas ciencias llevaron al hombre a la autodestrucción. Digamos, la ciencia de la que tan maravillosamente se habla en algunos aspectos nos da la oportunidad por primera vez en la historia de la humanidad de ser capaces de destruir, por el nivel armamentista que hay, el planeta entero. Si se provocara una catástrofe a nivel mundial, por ejemplo, nada más que con ojivas y misiles nucleares.
Digo, entonces, los surrealistas hablan mucho de eso, poner en duda esa ciencia a dónde nos llevó, ¿no? En este sentido, y poder discutirla un poco, porque nos dio muchos avances y al mismo tiempo mucha capacidad de destrucción, ¿no? Todavía, por ejemplo, en Chernobyl, la otra vez estaba viendo un programa, todavía no se puede habitar la zona porque los efectos de la radiación son altísimos. Después de todos los años que pasaron, no puede crecer una planta. Entonces, digo, bueno, lo primero que quiero decir es eso. Si hay que discutir que los únicos parámetros de verdad, los únicos parámetros de que algo sea bueno para el ser humano o sea malo, es la ciencia, son las ciencias, ¿no? Y no me pongo en contra de las ciencias, porque muchas investigaciones surgen justamente de pioneros en el campo científico. Pero lo que quiero decir es que hay otras cuestiones que tienen muchas veces que ver con lo corporal y tienen que ver con lo energético que también pueden ayudar a estar mejor, a tener un mayor bienestar. La palabra Reiki está armada por dos palabras. Las personas que aprenden, lo primero que se les enseña es eso. Mucha gente no sabe. Rei y Ki. La palabra Rei es una palabra que engloba la energía universal. Los japoneses y los chinos creen que el universo está formado por energía. Bueno, en esto la física cuántica no está muy lejos, ¿no? en sus conclusiones, y que todo es energía. Entonces, que esas energías atraviesan todo y además influyen en los campos energéticos de todo. Entonces, a la energía universal, sería la del macrocosmos, la del cosmos en el que vivimos, le llaman Rei. Y a la energía particular o individual de los seres le llaman Ki. Los chinos le llaman Ki o Chi. Los japoneses también. Por ejemplo, el Qigong, que sería el movimiento de la energía, que es un arte marcial, y otros artes marciales se basan en esta energía, en el Ki, en la energía de vida de todos los seres. Entonces, Rei sería la energía universal y el Ki es la energía personal de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Cuando la energía de los seres está separada o en desequilibrio en relación a la energía universal y se corta ese contacto, lo que generalmente pasa es un desequilibrio. Ese desequilibrio para la gente que inventó el Reiki te lleva a la enfermedad, a sentirte mal. Lo que descubrieron es que al aplicar Reiki, las personas se sienten mejor y reequilibran su energía, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de una forma sencilla. Gonzalo, ya que nombrás las plantas y los animales, yo creo que a veces, sin saberlo y sin tener conocimiento de esto, y ahora te voy a contar una experiencia, uno está haciendo uso del Reiki. Por ejemplo, tenía una abuela que ella decía que le hablaba a las plantas, y vos entrabas a la casa y eran todas plantas ¿no? bien paradas, bien formadas, bien constituidas. Y ella siempre decía que el secreto estaba en eso, de transmitirle buena energía, de hablarles, tratarlos como un ser más. Y me pasó, tengo un amigo también, no lo hace con las plantas, pero lo hace con sus animales. Y me contaba una experiencia, y sin hablar de Reiki, digo, de esto de hablar de equilibrio de energía, y una vez me mostró cómo cuando le hablaba al perro, le hacía como una imposición de mano, sin hacer tipo masaje, el perro se dormía, por decirte 4 o 5 minutos, y luego el perro se levantaba como diciendo, bueno, ya está, hasta acá está, ya está, me cargué la energía, puedo seguir. ¿Hay alguna explicación desde el Reiki esto? Porque yo te estoy contando hechos, ¿no? Que sin tener el conocimiento de Reiki, ¿se maneja como algo así con las plantas y los animales? Yo te cuento el origen. Es más o menos como una historia, como un cuento, como el que se le hacen a los chicos, porque si bien es cierto, siempre está adornado de
de la historia en sí, ¿no? Cuando vos haces una narración, la historia repetida por mucha gente se transforma en una historia. Yo no tengo la certeza total de que las cosas hayan pasado exactamente como las voy a contar, pero sí de una forma parecida. Vos sos docente, yo soy docente. El inventor del Reiki es un docente, un maestro de escuela que se llama Usui, japonés, que él enseñaba, y un alumno un día le pregunta si él sabía si Jesús sanaba, ¿no? Estaban hablando de Jesús. No sé por qué el alumno hablaba de Jesús particularmente, pero entonces el maestro le dice, sí, lo que dicen las escrituras de distintas culturas, porque no solo las cristianas, sino también las árabes y las tibetanas dicen que Jesús sanaba. Y la pregunta que le hace el alumno es si él sabía cómo curaba o sanaba a la gente Jesús. Los japoneses son muy estrictos con eso. Cuando un alumno pregunta algo y el maestro no lo sabe, nosotros decimos no sé. Los japoneses sienten la obligación, sería cultural, de averiguar la respuesta de lo que no saben. Entonces, Usui dejó un tiempo de enseñar después de no poder contestarle al alumno porque no tenía ni idea cómo sanaba o curaba a Jesús. Entonces se puso a investigar, empezó a viajar y a averiguar. Fue a lugares budistas donde se hablaba de las sanaciones de Jesús en el Tíbet y aprendió a hablar tibetano y a escribir y a hablar en sánscrito y a escribir y a leer los manuscritos que hablaban sobre la vida de Jesús en el Tíbet. Después fue e investigó en varias abadías y leyó sobre otros monjes cristianos que también tenían como la escuela de la sanación y lo que vos dijiste, la imposición de manos, y que hablaban de cómo sanaba Jesús. Y estuve investigando y fue a muchos lados y aprendió muchas cosas y leyó muchas cosas, pero más allá de todo lo que leyó y que supo de la vida de Jesús, en ningún lado decía claramente cómo Jesús sanaba. Lo que sí sabía era que él usaba las manos y que también usaba algunos mudras, que son algunos movimientos con los dedos energéticos que hacen generalmente los sabios y los santos de todas las culturas y de todas las religiones. Si ustedes miran, la gente no mira esos detalles. Se ven algunas posturas en las figuras de Jesús, de María, de Mahoma mismo, de Zoroastro, de Buda, de Krishna y de varios líderes espirituales de distintas culturas, van a ver que están repitiendo algunos movimientos con las manos energéticos que los hindúes llaman mudras, que son movimientos que hacen que la energía se canalice. Por ejemplo, en muchas de las figuras de Jesús, Jesús está señalando su corazón y con la mano derecha apuntando al cielo, generalmente con este mudra o este, o este, o este, que también lo usa bastante Buda. Hay una santa china que se llama Kuan Yin que también está así, o están así, por ejemplo. Estos son todos mudras que son muy antiguos y en las figuras de los maestros aparecen. Una de las cosas que Usui vio era eso, que había algunos movimientos que servían para canalizar y dirigir la energía y que una de las claves era que Jesús usaba sus manos, o sea que sanaba con las manos. Eso solo sabía. Entonces lo que dicen que Usui hizo es hacer un ayuno, meditar, pedir ayuda, no sé a quién, al universo, a Jesús, a quien sea. Lo que pidió es que él quería tener la respuesta de lo que no sabía. Y entonces hizo un ayuno por varios días, por más de 3 semanas, y se fue al desierto, se fue a un cerro, y les dijo que lo ayudaran, pidió que lo ayudaran, pidió en silencio que lo ayudaran. Y lo que le pasó
según lo que cuenta la historia, es que recibió algunos símbolos que decían que eran movimientos energéticos que él tenía que hacer, o dibujar en el aire o dibujar en un papel, y ciertos movimientos de imposición de manos en distintos lugares del cuerpo de la persona. Algunos de esos movimientos él los hizo con la persona sentada y otros con la persona acostada. Lo primero que hizo es probar eso que él sintió que le estaban explicando en su propio cuerpo. Y lo primero que hizo es sentirse mejor y sanar su propio cuerpo. Entonces después lo aplicó a otras personas. Mucha gente no sabe, Usui era japonés, es de otra cultura, pero que la conexión de él para saber cómo ayudar a la gente de lo energético tiene que ver con la imagen de Jesús, con esa pregunta que le hizo un alumno, si él sabía cómo Jesús sanaba. Entonces, lo que dijo Usui al volver de su meditación de tantos días sin comer y solamente tomando agua, es que había recibido un sistema de sanación que era una forma de imponer las manos un poco más completa y que quería ayudar a la gente y quería compartirla. Ese es el origen según las historias del Reiki. Tal vez me faltan algunas partes. Pero muy bueno, interesante. Hermoso. Surge de ahí. Hermosa historia. Y ya que nombraste a Jesús, te tengo que hacer esta pregunta porque hoy hay un fanatismo muy grande, fanatismo religioso, que tildan esta práctica del Reiki como la práctica del propio Satanás, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a permitir que esta estrechez mental y estos dogmas se apoderen del saber? De quitarnos la responsabilidad de nuestra propia sanación. Porque yo creo, y por lo que vos decís, ¿no? Dentro de nuestro ser está esa energía sanadora, que nosotros... Claro. Se te bloqueó el micrófono, Daniel. Se bloqueó tu micrófono. No sé si me escuchás, porque no te escucho a vos. Creo que fue sin querer que se bloqueó tu micrófono. No te escucho. Está tu micrófono bloqueado. No sé si está Sebastián. Ahí se desbloqueó. No te escuchaba. Ahora sí. Bien. Yo creo que esto tiene que ver con el fanatismo, con los extremos que hay en todas las religiones y en todas las culturas. Hay gente muy fanática que quiere que su mirada sea la única. Y hay gente como muy extrema con eso. El gran enemigo para mí, en esas posturas tan extremas, es el desconocimiento, el no conocer, el no saber qué es lo que está haciendo el otro. Entonces, lo que muchas veces pasa es que algunas corrientes de algunas religiones muy extremas hacen como un listado de qué cosas son buenas o malas, qué cosas para ellos son buenas y qué cosas son oscuras y para ellos hasta satánicas. Yo tengo amigas evangelistas de algunas corrientes evangelistas que te hacen un listado, por ejemplo, para ellos el yin y el yang es satánico, como para darte un extremo. El yoga es satánico. El ser vegetariano es satánico. Entonces hay gente que se va a esos extremos, que quiere dictar qué es lo que está bien y lo que está mal, y generalmente yo lo que veo es que no pasa solo con las religiones, sino con las personas en sí. Cuando algo lo desconoces, lo primero que haces es atacarlo. Y esto pasa mucho. Entonces, mucha gente se aferra a su manera, a su forma, a lo que le dicen, y repite lo que le dicen sin conocer. Yo creo que el gran desconocimiento es el no querer averiguar y no saber, porque, digamos, si vos querés saber si el Reiki produce un resultado o no,
y querés saber si hace bien o mal y si es algo bueno o malo, primero averiguá qué es y después dejá, no querés que te lo hagan a vos, como dijiste vos, que lo hagan a una planta, a ver cómo se siente, si Claro, mejora o no. probalo. Probalo Probalo. y después nos decís. Gonzalo, se nos fue Claro. la media hora, no lo puedo Bien. creer. Me quedaron un montón de preguntas por hacer y esto del desconocimiento, digo, qué lindo escuchar gente así que te explica tan pausado, con tantos detalles. Y las últimas dos preguntitas, leía en un recorte, en un anuncio del país, como castigando al Reiki, castigando, pero en un apartado, que quizás lo más interesante del artículo es que no, dice, a pesar de todo esto, el Reiki no tiene efectos secundarios. O Claro. sea, digo, que te abre la puerta para practicar Sí. y si no es perjudicial, ¿hay alguna forma, digo, de esto para que vos, ¿hay alguna forma de hacer un mal Reiki? De que te haga mal, No, no. que te haga... Eso es lo loco. No, el Reiki no tiene un efecto secundario, colateral o contrario. El Reiki lo que hace es mejorar al otro y ayudarlo. Y entonces no hay ningún efecto colateral ni algo que pueda ser perjudicial. Eso es lo maravilloso. Por ejemplo, vos podés hacer Reiki a alguien que tiene una fractura y que tiene un yeso, y el Reiki llega igual. Vos podés hacer Reiki a alguien que está tomando un medicamento y está haciendo otro tratamiento. Y esto que dijimos, complementarlo y ayudarlo. Lo peor que te puede pasar es que no te haga nada si la persona está aprendiendo y le falta la conexión, porque lo que estás haciendo es hacer pasar la energía de vida, la energía que fluye en todas las cosas a través de su corazón y sus manos y pidiendo ayuda para el otro. Creo que es lo mismo que cuando un grupo de personas se sientan a orar por alguien y a pedir a favor. Yo creo que aunque no seas religioso, si hay 10 personas que, con los nenes pasa mucho esto, que están sintiendo que a vos te va a ir bien y no te están juzgando y están pensando algo positivo de vos, al mismo tiempo, lo más probable es que te vaya bien. Bueno, esto mismo pasa con esa energía. Si alguien te está deseando que vos estés más sano y que estés bien, aunque sea por el efecto placebo, diría mi tío que es médico, un médico tradicional, sabés que vas a estar mejor. Sabés que mi tío me contaba que muchas investigaciones no pueden ser aprobadas de algunos medicamentos porque arman dos grupos, a veces de mucha gente, tal vez lo pasan por 10.000 personas para ver si el medicamento funciona, y no le pueden decir a los 5.000 que están tomando un placebo, una pastilla que no tiene nada, que les tocó la que no tiene el medicamento. Y a veces el medicamento que sana la misma cantidad o menos gente que el grupo del placebo, de la gente que cree que está tomando el medicamento y que por eso se va a sanar. ¿Se entiende el concepto? Tal cual. Porque esto pasa con el Reiki también. Si el otro cree que no le va a hacer daño y que le va a hacer un beneficio, ese beneficio llega. Entonces, eso es lo bueno, no tiene algo en contra, no te puede hacer daño. Yo te quiero contar una anécdota muy cortita que me pasó con mi hermana. Mi hermana hizo Reiki, no lo hizo muy convencida y estudió Reiki, y, y nunca lo había aplicado. Nada más lo aplicó en la práctica cuando estudió y después no se animó a usarlo. Y mi hermana tenía una perra dálmata que ya falleció hace poquito, pero que vivió como entre 16 y 17 años. Y cuando la perra tenía 15 años por ahí, que ya estaba viejita, a veces se quedaba quieta y no se movía y parecía que se iba a morir y no se levantaba. Y un par de veces que le pasó eso, mi hermana le dijo que la quería mucho, le hizo Reiki en la cabeza y en el corazón a la perra, y de golpe la perra se sacudió y la miró y se movió como si no pasara nada, y como si la hubieran vuelto a enchufar. Eso a mi hermana le pasó como 3 veces con la perra. Cuando ya estaba viejita y la perra, uno no puede saber si era su tiempo, qué sé yo, pero para mí debe haber vivido como 2 o 3 años más de lo más o menos lo que vive habitualmente un perro. Y
mi hermana, que ni ella misma estaba tan convencida de lo que había aprendido, como quería mucho a su perro, a su perra, lo hizo varias veces con ella. Y las veces que lo hizo, la perra respondió y parecía un cachorrito, moviendo la cola como si estuviera lo más bien. Entonces, yo creo que hay una frase de Buda, me gusta citar a los distintos maestros de las distintas religiones y culturas, que decía: si lo crees, lo creás. Esto decía Buda. Si vos querés en algo, es probable que entonces suceda. Y decía también lo contrario, que es muy lindo. Si vos crees que algo no va a suceder, es probable que no suceda. Tal cual. Así de Entonces, simple. es una cuestión de intención, de intencionalidad. Si vos crees que algo puede pasar y mejorar, en eso la medicina oriental y la occidental se juntan, porque los médicos, mi tío es un médico tradicional que no cree en nada de las terapias alternativas, dice: si la persona está feliz y tiene la autoestima alta y cree que puede sanarse, es más probable que se sane, porque el sistema inmunológico sube. Eso es lo que dice mi tío, que es un defensor de la medicina occidental, y te manda a hacer estudios, 70 estudios si te pasa algo. Y hasta que no tiene todos los estudios en la mano no los descarta. Y al mismo tiempo él dice: pero muchos pacientes salieron porque sonreían, hacían algo que les hacía bien, salían del estrés, pensaban en su salud y no en su enfermedad. Entonces, lo que yo digo es eso. Hay una frase de una canción de Baglietto muy vieja que dice: se cree más en los milagros a la hora del entierro. O sea, que la gente cree en esas posibilidades cuando no le queda otra, cuando ya descartó las demás. Entonces, ¿para qué esperar a esos extremos, no? ¿Por qué no probar antes? Bueno, esto están haciendo en algunos hospitales, en algunas clínicas también, y en muchos hospitales de niños, que hay nenes con algunas enfermedades muy difíciles, que tienen desde chiquititos y se la pasan muchos años de su vida internados, y la gente que les hace Reiki han dicho que en muchos casos mejoraron. Entonces digo, bueno, lo estoy defendiendo porque creo que es una alternativa más y que siempre suma, ¿no? Que ¿por qué descartar lo que puede sumar? Y repito la frase que dije al principio: si hace que la persona esté mejor y que la persona se sane, entonces es válido. Entonces es válido. Me parece que hay que pensar por ahí, ¿no? Recontra válido. Recontra válido, Gonzalo. Gracias. Seguramente te voy a convocar otra vez porque ahí me surgieron un montón de preguntas. Gracias por contar así, con detalle, tan lindo. Gracias por tu enorme generosidad, bondad para decir que sí, por tu aporte, por inspirarnos y por dejar una huella muy linda. Seguramente hay mucha gente escuchando. ¿Dónde te pueden encontrar? Si te tienen que encontrar, si estás trabajando, si la gente se interesó por esto. Yo estoy como pasa con mucha gente que está recién volviendo con la situación de la pandemia y del cuidado que tuvimos que tener. La gente que trabaja corporalmente o con contacto dejó de tenerlo. Entonces, yo no estoy dando Reiki personalmente como hacía habitualmente, pero a mí me pueden encontrar en las redes. Yo tengo un Facebook que la gente me contacta, que es mi nombre y mi apellido, Gonzalo Manigot. Después tengo uno al revés que lo uso para educación, nada más. Pero en Facebook me pueden contactar, y además tengo redes de otras personas que hacen Reiki a distancia, hacen Reiki con una foto. Hay personas que trabajan a distancia, que tienen una formación como mucho más completa que yo y de mayor tiempo. Y bueno, sí, el que me quiere contactar, mi nombre y mi apellido en el Face, y me contactan. Yo no tengo ningún problema de ayudar a quien quiera escuchar y quien quiera saber. Me parece que estos espacios son lindos me parece que el gran enemigo es el desconocimiento, en cualquier ámbito y en cualquier campo.
que antes de enojarse con algo que no te gusta, lo primero que tenés que hacer es probarlo, es conocerlo, es acercarte antes de rechazarlo. Me parece que es una experiencia para la vida, ¿no? Porque esto nos pasa a veces hasta con las personas, ¿no? No, a ese no lo quiero conocer, no sé cómo es. Cierro con esto. Una vez me pasó, yo soy artista plástico y tenía una amiga de alumna que la ayudé a aprender durante muchos años. Fue mi alumna 10 años. Después conoció a un muchacho y se casó. Y el muchacho estaba como celoso de mí porque creía que yo hablaba mucho con su mujer y era su mujer. No me quería hablar ni conocer. Entonces, cada vez que iba a la casa, él no entendía nada de arte, pero se sentaba al lado nuestro y nos vigilaba, ¿no? Entonces, una amiga que además fue mi alumna durante años, que es muralista y que es una excelente artista plástica, no podía hablar